buenas amigos, qué difícil ha sido siempre personalizar nuestro iPhone. La verdad que Apple no lo ha puesto nada fácil hasta hace poco, porque lo poco que podríamos hacer era pues cambiar el fondo de pantalla, el orden de las aplicaciones en la misma y poquito más. Y claro, con el paso del tiempo, Apple ha dado más facilidades para personalizar nuestro iPhone y en este vídeo precisamente os voy a enseñar a hacerlo por completo. Iremos desde consejos para principiantes a trucos algo más avanzados que os van a permitir cambiar, por ejemplo, hasta los iconos de una aplicación. Por ejemplo, que no me gusta la nueva X de la app de Twitter, bueno, pues no pasa nada. Le pongo este otro icono, que a mí particularmente me gusta bastante más, y listo. Y esto lo vamos a poder hacer con cualquier app. Muy fácil, ya veréis. ¿Listos para hacer vuestro iPhone más vuestro que nunca? Pues venga, poneos cómodos que empezamos. Venga, vamos a comenzar. Vamos a ir preparando nuestra pantalla de inicio. Lo primero que necesitamos es saber cómo queremos organizar nuestro iPhone. Yo solo dejo en mis pantallas esas apps que uso y luego el resto las voy mandando a la biblioteca de apps. Por eso me gusta tanto la biblioteca, ya que no te obliga a colocarlas sí o sí, que era una de las cosas que al final sufríamos antes de que llegase. Yo muchas veces había aplicaciones que no quería colocar en la pantalla y las mandaba siempre a la última página. Ahora ya la biblioteca nos facilita esta tarea. Mira, yo por ejemplo tengo una primera pantalla para las apps que más abro cada día y que tienen cierta relación entre sí, ¿no? El mail, por ejemplo, aplicaciones de inteligencia artificial, etcétera. Luego tengo otra pantalla con aplicaciones de trabajo y de dinero. Luego tengo otra de ocio y multimedia. Y luego una última pantalla para aplicaciones relacionadas con fitness y salud. Y luego, por supuesto, pues sí, está ahí la biblioteca donde ya están el resto de aplicaciones pues que no pegan en mi organización de iconos, pero que, bueno, también uso de vez en cuando. A vosotros os va a tocar hacer este mismo ejercicio, pensar bien qué estructura queréis darle a vuestro iPhone y empezar a organizar vuestras pantallas con un cierto criterio entre ellas. Y si por casualidad os arrepentís del orden que habéis asignado a vuestras pantallas, que sepáis que podéis moverlas con un simple gesto de pulsar sobre una de ellas y darle al botón inferior. Luego ya simplemente mantenéis presionado, vais deslizando, vais cambiando el orden e incluso podéis ocultarlas y taparlas por si en el día de mañana queréis que no estén y luego queréis volver a recuperarlas. Quiero decir que este método que os estoy mostrando no os obliga a borrarlas y luego tener que crearlas de nuevo. Las ocultáis un tiempo y luego las rehabilitáis cuando os apetezca. Y en relación a esto, imaginad que para trabajar queréis ver solo apps relacionadas con el trabajo o al revés, que para el ocio solo queréis que se muestren en vuestro iPhone apps de este tipo y que se oculten todas las que tengan que ver con el trabajo. Podemos hacerlo fácilmente con los modos de concentración. Yo, por ejemplo, tengo creado un modo llamado tiempo libre y que uso cuando quiero desconectar del trabajo. Mirad, además de personalizar las notificaciones, podremos elegir las pantallas de aplicaciones que queremos ver. Yo cuando activo este modo, tengo oculta, por ejemplo, la pantalla del correo electrónico y así, cuando me muevo por las pantallas del iPhone, veréis cómo no me sale la opción de poder ver pues, el widget de los correos, las aplicaciones bancarias y demás. Esto viene muy bien para evitar ahí la tentación de querer responder a alguien cuando ya has acabado la jornada de trabajo. Y ojo, porque si volvemos a las opciones de configuración del modo de concentración, no solo podemos elegir las pantallas de apps que queremos ver, también podemos hacer mucho más, como por ejemplo personalizar también nuestra pantalla de bloqueo. Vale, una vez tenemos claro cómo vamos a estructurar nuestra pantalla o pantallas, en el caso de ser varias, vamos a darle ahora algo de personalidad con un buen fondo de pantalla. Precisamente en el Telegram de la Manzana Mordida Plus tenemos un canal de fondos de pantalla donde regularmente vamos compartiendo algunos fondos que están bastante chulos. Aprovecho precisamente para pediros que si queréis uniros a la Manzana Mordida Plus, visitéis lamanzanamordida.com. Con vuestra suscripción apoyaréis el contenido que hacemos, permitiréis, por supuesto, que esto pueda seguir siendo viable en el futuro y también tendréis contenido extra. Además de ese canal de Telegram exclusivo con el resto de suscriptores y donde podéis hablar también con nosotros, vais a poder tener un podcast para escuchar durante la semana, vais a tener también cursos, precisamente estamos terminando uno de Final Cut, que creo que cuando subamos esto ya estará terminado, y ojo, porque también tendréis acceso a sorteos para suscriptores. Los que estéis suscritos tendréis acceso a participar en todos los que vamos realizando durante el mes. Precisamente estamos a puntito ya de resolver dos sorteos, dos regalos, uno del Apple Watch SE y también del Apple TV 4K con conexión Ethernet. Tenéis toda la info en la descripción. Y bueno, además de este canal de Telegram de la Manzana Mordida Plus, pues también os voy a dejar en la descripción algunas webs y apps que vais a poder usar para buscar el fondo de pantalla que más se adapte a vuestros gustos y necesidades. Por ejemplo, webs como I Don't Know Adblog,
cuentas de Twitter de artistas, que hay muy buenos, como por ejemplo Artemis Prime, o aplicaciones como Wallpaper Central. La verdad que hay mucha variedad, pero estos ejemplos os pueden venir bastante bien. Yo ya he localizado este fondo de pantalla que vamos a usar para el vídeo, la verdad que me encanta porque es un fondo que además nos va a permitir jugar con el modo oscuro, pero bueno, esto es algo que os comentaré después. Por cierto, este fondo lo voy a subir al Telegram de la manzana mordida. Venga, a la hora de fijarlo como fondo de pantalla, podemos elegir si queremos que sea el fondo de nuestra pantalla de bloqueo y si queremos que se difumine en la vista de las aplicaciones para una visualización más clara de estas, ¿no? De las apps. Yo particularmente, para este fondo en cuestión, prefiero desactivar el desenfoque. Y venga, nos vamos a la pantalla de bloqueo, luego continuamos con las apps. La pantalla de bloqueo es otro aspecto muy importante a la hora de personalizar nuestro iPhone. Es lo primero al final que vemos cada vez que vamos a desbloquearlo. Además, gracias a las últimas versiones de iOS, podemos personalizarla mucho más, pudiendo añadir widgets e incluso también cambiar la fuente de letra de la hora. Yo para este vídeo voy a cambiar la tipografía y voy a elegir, por ejemplo, esta, que creo que pega bastante con este fondo de pantalla. Lo último que me quedaría es añadir los widgets que deseemos para hacer rápidamente información con solo verlos. Yo, por ejemplo, dos que me parecen bastante prácticos es el widget del tiempo para ir viendo la previsión del día y un segundo widget que me va a permitir ver rápidamente la hora que es en Argentina. Así sé qué hora es buena para comunicarme con Fabián. Bueno, y vamos ahora con una de las funciones estrella que siempre le sienta muy bien al iPhone cuando la activamos y es el modo oscuro. Esta es una forma genial de darle un toque muy elegante a nuestro iPhone. Y si lo combinamos encima con un fondo de pantalla con el que pegue bastante, con el que incluso tenga cierta conexión, más aún. Yo en este vídeo os estoy mostrando este, que es, como veis, oscuro en la parte inferior y que justo cuando activamos el modo oscuro nos permite hacer transparente el dock porque se oscurece con la misma tonalidad que el fondo. Esto puede de verdad veniros muy bien en caso de querer, por ejemplo, eliminar las apps de esta región del dock y dejar el iPhone lo más minimalista posible. La verdad que os aseguro que hay gente que es muy creativa y que con este consejo va a poder hacer maravillas. Voy a mostraros ahora cómo podéis hacer para que vuestro iPhone os cambie el fondo de pantalla de forma automática cuando se active el modo oscuro, sin que vosotros tengáis que hacer nada. Vale, lo primero que deberemos hacer es crear un modo de concentración que podéis llamar, por ejemplo, modo oscuro. Esto ya es personal de cada uno. Una vez lo creemos, ajustamos que no se silencien notificaciones de nadie. Así, cuando se active, pues no afecta a la configuración de los avisos que recibamos. O bueno, si preferís lo contrario, lo configuráis como queráis, a vuestro gusto. Lo siguiente es irnos al apartado de pantallas y darle al primero de ellos, que nos permite ajustar un fondo de pantalla tanto para la pantalla de bloqueo como para la vista de aplicaciones, que, ya digo, irá unido a este modo. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este que veis y que, bueno, pues la verdad que le va bastante bien el modo oscuro. Podremos configurar todo, es decir, podremos incluso configurar la fuente de letra de la pantalla de bloqueo, sus widgets e incluso la apariencia en la vista de aplicaciones. Ya digo que no le falta de nada. Cuando lo ajustemos, podemos dejarlo así o definir un horario para que se active de forma automática. Por ejemplo, a una hora determinada, cuando lleguemos a una ubicación concreta o cuando abramos una aplicación. Lo más fácil en este caso sería poner una hora del día para que se active y se desactive de forma automática. Por ejemplo, pues yo que sé, por las noches, ¿no? Por último, en filtros ya solo quedaría que se active la apariencia oscura para que ya sí que sí haga el 100% de su función. Es decir, que cuando activemos este modo o se active a la hora que le hayamos puesto, se cambie el fondo de pantalla y se active la interfaz oscura. De esta forma tan sencilla, el modo de concentración se va a ir activando, se va a ir desactivando y por tanto se irán intercalando los fondos de pantalla que hayamos configurado en caso de querer, por ejemplo, una apariencia para el modo claro y otra para el modo oscuro. Venga, ahora ya nos vamos a centrar en la vista de las aplicaciones, ¿vale? Podemos personalizar de varias formas la apariencia de esta pantalla. Una de ellas es con widgets y otra es cambiando los iconos de las aplicaciones por otros personalizados por nosotros. Vamos primero con los widgets. Widgets hay muchos, pero buenos o atractivos no hay tantos. Hay que saber muy bien las apps que descargas si tienes, por ejemplo, intención de decorar tu pantalla con algún widget. Por ejemplo, en mi caso, la pantalla de multimedia me la imaginaba de esta forma que veis, con un gran widget superior, ¿vale? Que me sirviese pues para ver el tracking rápidamente de las series o pelis que estoy viendo y justo debajo el acceso rápido a las plataformas desde las que consumir esos contenidos, ¿no? Estuve revisando, la verdad, muchísimas aplicaciones en la App Store que permiten hacer el seguimiento de series y pelis, pero la verdad, la que tenía el widget que más se acercaba a lo que yo buscaba, el que tenía, digamos, el widget más resultón para el resultado que yo necesitaba era esta de Sofa Time.
A vosotros pues os va a tocar hacer lo propio, en caso de querer alguno similar, pero con las apps que se apliquen a vuestro caso concreto. Si queréis un widget concreto con un diseño particular para la app de correo, pues tendréis que buscar apps de correos. Para calendario, igual. Y así, ¿vale? Esto, ya digo, se aplicará según las necesidades de cada uno. Además de este widget de series y pelis, en mi pantalla de inicio tengo los siguientes widgets. Por ejemplo, en la primera pantalla, el de Things y calendario. Luego en la segunda, los de reloj mundial y Spark. Luego, en la tercera sería, por supuesto, los de multimedia que os acabo de mostrar. Y luego ya la última pantalla es la de salud, donde están los widgets de Gentle Streak y Fitness. Como podéis comprobar, a mí la verdad que me gusta bastante recurrir a los widgets porque le dan, no sé, un aspecto diferente al iPhone, mucho más personal, ¿no? Hace que no se parezca tanto al del vecino. Y una app que os puede venir muy bien precisamente para este cometido es Widgy Widgets. Sí, lo he dicho bien, Widgy Widgets. Es una aplicación gratuita con compras integradas, pero bueno, podéis cacharrear al menos con ella, con su versión gratuita, y vais a poder acceder a un repositorio enorme de widgets que os va a permitir personalizar aún mucho más la pantalla de vuestro iPhone. La verdad que yo os aconsejo que después de ver este vídeo le echéis un vistazo con calma a la aplicación, porque os voy a dejar su enlace en la descripción y así podéis ver si os cuadra algo para unirlo a vuestra pantalla. Por ejemplo, si veo un diseño que me gusta en la aplicación, lo importo a mi página principal y acto seguido voy al widget de la app en la pantalla de inicio y ahí elijo el tamaño del widget acorde al que acabo de guardar. En mi caso sería, pues, por ejemplo, para esta demostración el de tamaño mediano, y una vez lo añada a la pantalla ya luce perfectamente integrado. Insisto, la app tiene un poquito ahí de ajustes que hacer previamente, pero no es complicado. Y otro truco que podemos realizar usando widgets es dejar espacios transparentes en vuestra pantalla de inicio. Mirad, como podéis apreciar, en mi pantalla de inicio han quedado libres varias líneas de iconos, pudiendo darle esta apariencia tan particular al iPhone. Seguro que a muchos de vosotros, según estéis viendo este vídeo, o si no después, se os van a ocurrir muchos usos creativos de este método, ¿no? De dejar espacios. Como veis, tampoco tengo iconos en el dock, precisamente combinando el modo oscuro con el fondo de pantalla que permite que no se note la interfaz del dock. Ya digo, espero luego ver vuestras creaciones. ¿Cómo podéis hacer esto? Lo primero, bajaos esta app que os voy a dejar en la descripción. Es gratuita, muy fácil de usar y nada, una vez la abráis ya os va a dar las instrucciones que deberéis seguir para hacer el proceso de dejar espacios en blanco en vuestra pantalla. Bueno, o espacios transparentes, no en blanco. Os lo resumo rápidamente. Simplemente os vais a la pantalla de vuestro iPhone, habiendo elegido ya previamente el fondo de pantalla que queréis usar, os vais a la última página y mantenéis presionado durante unos segundos. Después de deslizar a la izquierda para ver la página sin iconos, en esta vista hacéis una captura de pantalla. Una vez hecha, podemos volver a la aplicación que hemos descargado y en el primer menú pulséis sobre los dos bloques de la parte superior. Aquí deberíamos cargar las capturas de pantalla que hemos realizado. Salen dos por si tuvieseis que cargar dos imágenes en caso de que estéis utilizando un fondo de pantalla que varía entre el modo claro y el modo oscuro. Ya sabéis que iOS, por ejemplo, cuenta con algunos fondos dinámicos que cambian de colores en función de si activáis un modo u otro. Una vez hecho esto, una vez hayáis cargado las imágenes aquí, si nos vamos a la pantalla de inicio y añadimos el widget, podremos elegir entre tres tamaños. Para mi ejemplo yo he usado el mediano, pero vosotros podéis elegir el que queráis. Simplemente al añadirlo deberéis pulsar sobre él y elegir la posición en la que lo vais a ubicar en caso de que queréis corregirla, porque a lo mejor se os ha puesto arriba y queréis ponerlo en el centro. Simplemente pulsáis y os va a permitir elegir entre la posición superior, la central o la inferior. Esto, insisto, es muy fácil y variará en función del bloque de widget que hayáis incorporado a la pantalla. En mi caso serían estos. Aquí os estaré poniendo algunos ejemplos de cosas que vais a poder conseguir echándole imaginación. Tenéis tres ejemplos diferentes, también los B-roll, ¿no?, que hemos puesto al comienzo del vídeo. En fin, yo os animo a que empecéis a darle vueltas este fin de semana y a ver si se os ocurren cosas creativas. Al principio del vídeo os hablé que en iOS podemos cambiar la apariencia de los iconos de las apps sin mucho problema, y es que es verdad. Mirad, venga, otra vez os pongo esta pantalla. Está totalmente personalizada, con iconos extraídos de internet en este caso y usando todas las técnicas que he ido comentando en el vídeo también para dejar los espacios. Mira, os cuento cómo podéis hacerlo. Lo primero que deberéis hacer es saber muy bien el estilo visual que queréis adaptar a vuestra pantalla, sobre todo para que quede todo de una forma uniforme y visualmente atractivo, como en el ejemplo que os he puesto. Una vez tengáis ya más o menos clara la apariencia, deberéis descargaros los iconos para poder irlos cargando. Hay diseñadores muy buenos que venden packs con una gran cantidad de iconos. La otra opción es buscar en Google Imágenes, que puede ser, yo creo, incluso suficiente para aquellos que solo queréis modificar algún icono concreto. Ahora bien, si os lo queréis currar, pues claro, os va a tocar buscar packs de iconos. No obstante, os voy a facilitar la búsqueda porque en la descripción os voy a dejar dos webs muy buenas donde vais a poder descargar packs de iconos de diseñadores que se lo han currado muchísimo. A mí particularmente la que me gusta es esta que veis, que tiene
pues un pack con más de 300 iconos. Esa es una lista bastante amplia. Ahora bien, ¿cómo podemos cambiar la apariencia de cada icono? Pues nada, muy fácil. Debemos hacer lo siguiente. Abrimos la app de atajos y le damos a crear un nuevo atajo. Elegimos la opción abrir app, ¿vale? Y dentro de este menú le damos a donde pone app. Aquí deberíamos elegir la app a la que le vamos a cambiar el icono. En mi caso va a ser la de Twitter o X o como Elon Musk quiera que se llame. Lo siguiente es darle un nombre al atajo. En este caso yo recomiendo poner el nombre de la app en cuestión. En este caso X, y acto seguido le damos a la opción que nos permite añadir a pantalla de inicio. Desde esta vista pulsamos en el icono y elegimos seleccionar foto o archivo en función de dónde tengamos el icono que le vamos a poner. En mi caso, como está en fotos, pues elijo fotos. Elegimos dicha foto, confirmamos y listo, el icono de forma automática se va a añadir a la pantalla de inicio y será totalmente funcional, por lo que cuando pulsemos en él se nos va a abrir la app en cuestión. Estáis viendo el proceso con Twitter, pero bueno, insisto, ya he cambiado algunos iconos, como estaréis viendo, y cuando pulsamos sobre ellos se abre la app sin ningún tipo de ralentización ni nada. Así que esta es una muy buena forma para, bueno, poder darle un toque muy diferente a esas apps que nos gusta como lucen. Por último, ya solo nos quedaría una cosa, y es que, bueno, eliminéis de la pantalla de inicio la aplicación a la que le habéis modificado el icono y así no la tenéis duplicada. En mi caso, pues ya he eliminado de ahí la app de X y me quedo con la que he modificado con mi nueva X azul, que me gusta bastante más. En fin, amigos, hemos pasado de esto a esto. Con todos los consejos que os he dado, yo creo que ya podéis empezar a darle al iPhone un buen lavado de cara y hacerlo mucho más vuestro que nunca. Lo he dicho al principio. De verdad, vamos a hacer una cosa. Os animo a que compartáis vuestras creaciones en Twitter o en X y me mencionéis, ¿vale? Mencionadme @Fernando5x1. Y si junto a vuestra imagen, con ese nuevo diseño, compartís el link del vídeo, vamos, ya os hago un monumento, ¿vale? Así, pues podré ir dando like, podré ir respondiendo, podré ir dando mi opinión sobre lo que me va apareciendo. Incluso a lo mejor las creaciones más originales las voy retuitando para animar a otra gente a que también personalice sus pantallas. ¿Os parece bien el reto? Venga, pues @Fernando5x1, me mencionáis con la imagen, ¿vale? En fin, amigos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal, por supuesto, si no lo estáis, y os animo a que os hagáis VIP de la manzana mordida para poder disfrutar de todo nuestro contenido y, como os he dicho antes, apoyar nuestro proyecto. Precisamente ahí vamos subiendo fondos de pantalla. Así que si os ha gustado el de hoy, ahí lo voy a cargar en unas horitas. Nos vemos en un próximo vídeo, que paséis buen fin de semana, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!